La palabra Torah comúnmente se traduce como ley. Pero ¿cree usted que siempre que lee ley es eso lo que realmente dice la Biblia? ¿O que constantemente esta palabra se va a referir a los escritos de Moisés? ¿Será posible que alguien que dice amar a Dios cree una ley que compita directamente con la de él? La palabra Torah tiene una interpretación mucho más amplia que la que el uso tradicional le ha dado. Es por eso que la Biblia no se puede leer en blanco y negro. Solo con un correcto entendimiento de esta palabra se puede entender con mayor profundidad los escritos apostólicos. Uno de los grandes dilemas que ha tenido el cristianismo es tratar de entender la Biblia a partir del contexto del que lee y no a partir del contexto del que escribió. Este es un texto con una verdad que hace reflexionar mucho. ¿Cómo es posible pensar que hay que tener fe sin entender la Escritura, sin conocer la Escritura, si la fe viene a partir de lo que tú conoces de Dios? Realmente la Biblia es un texto complejo. ¿Cuántas diferentes interpretaciones acerca de un mismo texto? El contexto cultural en que se escribe un texto va a definir gramaticalmente a dónde apunta la palabra. Comúnmente oímos decir que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. ¿Pero realmente se conoce el contexto bíblico? Hola, yo soy Liber Aguiar y hoy te quiero hablar de la Torah. Le damos la bienvenida al segundo episodio de esta tercera temporada de la Biblia Bien Leída, donde hablamos de la Torah. Hemos señalado los dos significados inmediatos de esta palabra, que son ley e instrucción, así como sus usos generales que apuntan a los 5 libros de Moisés, a toda la ley, a los llamados 10 mandamientos, a un artículo específico de esa ley, a toda la escritura. Hoy vamos a estar viendo qué pasó al llegar el tiempo del Mesías con este concepto específicamente. Ilustremos el asunto con un ejemplo. Si un gentil oía hablar de ley hebrea, lo más lógico es que pensara que para todos los judíos Torah significaba lo mismo. Este reflejo de su poco entendimiento de la realidad del pueblo de Israel es quizás lo que aceleró la destrucción del templo en el año 70. Pues para un gentil, el antagonismo agresivo entre las diferentes sectas judías con respecto a la palabra Torah era incomprensible e inconcebible. Debemos entender que en la mente de un gentil, por lo que veía cotidianamente, las guerras en aquel tiempo eran más bien por poder y no por cambiar de un sistema de leyes a otro. Lo que sucedía en Israel con respecto a la Torá era algo nuevo, no para cualquier gentil, inclusive para los futuros 2 emperadores que llegaron delante de la ciudad de Jerusalén. No era solo diferencias conceptuales, sino había un careo entre los diferentes ejes de la nación que desencadenaría una de las guerras civiles más sangrientas de la historia. Tristemente, ese mismo desconocimiento con respecto a lo que sucedía en Israel en cuanto a la Torá ha acompañado históricamente a la interpretación bíblica en la cristiandad. Todos han mirado el contexto bíblico con el prejuicio de que los judíos creían lo mismo, todos pensaban igual, para todos la Biblia era lo mismo, para todos la práctica religiosa era lo mismo, tal vez con alguna diferencia entre fariseos y saduceos, que como todo el mundo repite siempre, no creían lo mismo en cuanto a la resurrección. Muy poco se ha entendido que la sociedad israelí de aquel entonces era muy fraccionada, principalmente dentro de la propia Judea. Y ni Jesús
ni los apóstoles, al tratar el tema con los diferentes grupos, podían asumirlo de igual manera, sino que como cualquier diálogo en donde los argumentos van a estar en dependencia de la lógica del auditorio, Jesús y los apóstoles también van a tener que utilizar en su diálogo con aquellos que están escuchando, van a tener que utilizar la forma lógica de pensamiento en dependencia del grupo con que están tratando. En Judea existían 3 sectas que diferían drásticamente entre ellas. La secta más pequeña era la de los esenios. Ellos creían que Torá era la ley dada por Moisés, pero no únicamente era el Pentateuco, sino que cualquier libro que describiera esa ley, por ejemplo, el libro de los jubileos o el libro del templo, su interpretación de la purificación era tan diferente a como lo veían los demás, que ellos ni necesitaban ir al templo a cumplir con las leyes del templo. Otra secta un poco más grande e influyente era la de los saduceos. Creían que Torá era nada más el Pentateuco y solo debía ser cumplido por ellos, porque ellos creían que eran ellos los verdaderos sacerdotes del templo. Ellos analizaban la Torá como mismo los gentiles la ley. Por un lado, las leyes de Dios, o sea, las naturales, las de la creación, las de la naturaleza, y por otro lado, las leyes sociales, las que dependían de la conveniencia o del momento. Por eso es que les va a ser fácil crucificar a Jesús. Nos molesta, pues hay leyes para quitarnos de arriba a este hombre. La tercera secta era la de los fariseos. A diferencia de las otras 2, ellos creían que habían 2 Torá, una escrita y la otra oral. La primera abarcaba todo el Tanaj, o sea, la ley, los profetas y los salmos. Y la segunda, la tradición oral, que era todo lo que no se había escrito desde antes de Moisés, pero que se había transmitido de generación en generación hasta llegar a ellos. Para ellos, decir Torá de Moisés era referirse a las 2 Torás. Aunque en teoría la escritura era la más importante, porque nunca ellos han dicho que la oral era más importante que la escrita no se podía entender sin la tradición oral. Por lo que en la práctica, la oral se convertía en la que decía cómo se debía cumplir correctamente con la escrita. Al leer la Biblia, debemos entender que cuando a un fariseo se le habla de Torá, había que especificarle a cuál Torá tú te referías. Podía ser a la escrita o podía ser a la oral. No bastaba con decir Torá de Moisés, porque las 2 eran Torá de Moisés. La secta esta de los fariseos era la más grande e influyente dentro y fuera de la nación de Israel. Por ejemplo, no se puede hablar de sinagoga o de vida religiosa sin entender que eran ellos los que definían cómo se hacía esa vida religiosa y cómo se servía en la sinagoga e inclusive cómo se hacían las cosas en el templo. Es por esto que nos vamos a concentrar un poco más en ellos para poder responder a algo muy importante. ¿Es la ley escrita, o sea, lo que llamamos hoy Antiguo Testamento, sinónimo de judaísmo en el primer siglo? Veamos algunos ejemplos en el texto de este dualismo de la ley escrita y oral en el fariseísmo. En una ocasión Jesús dijo a sus discípulos: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo le reto a usted, querido televidente, para que me encuentre en la Biblia donde dice eso. Simplemente usted no lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque el único texto que habla de eso, que está en Levítico 19:18,
va a decir: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nunca va a decir: aborrecerás a tu enemigo. Siempre que aparecía esta frase en los labios de Jesús, oíste que fue dicho, se va a referir precisamente a esa añadidura que no estaba en la Escritura, pero que había sido añadido. Ahora, la pregunta que los intérpretes a lo largo de la historia, cuando me refiero a los intérpretes, me refiero a los intérpretes cristianos que interpretamos el Nuevo Testamento. La pregunta que debíamos hacernos con respecto a esto es: ¿quién dijo eso si no fue Dios? En vez de pensar que Jesús estaba criticando la ley que él mismo había dado en el monte Sinaí. Con esta pregunta como base, habría sido más fácil llegar a entender que Jesús se refería a otra ley no divina que estaba compitiendo con la ley de Dios. Ahora sabemos que era la ley oral, la de los fariseos, que la asumían como palabra de Dios y que les hacía condenar y atacar a todo el que no pensara igual a ellos. Realmente su evangelio y sus discipulados estaban encaminados a promover esa ley oral que ellos tenían. En otro texto también vamos a encontrar: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. ¿Qué tradición de los ancianos es esa? Claro que no puede ser la ley escrita, dada por Moisés, sino que es la Torah Shebe'al Peh, o sea, la ley oral, la promovida por los fariseos, lo que ellos consideraban como la verdadera identidad de la nación de Israel, esa ley oral. En uno de los debates que Jesús experimentó, explicó esta situación de una forma elegante. Él dijo: porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís otra cosa: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo ello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Fíjese que él dice: vosotros decís otra cosa. Y después va a añadir al final que esa otra cosa ha invalidado el mandamiento, y esa otra cosa se llama vuestras tradiciones. Entonces encontramos algo que está frenando, algo que está luchando, algo que está compitiendo y anulando en alguna medida la ley de Dios, la ley escrita de Dios, que es la ley oral que los fariseos han levantado y han proclamado. Como hemos dicho, es imposible entender correctamente el texto bíblico sin comprender este dualismo en la ley de Moisés bajo la perspectiva farisea. Pues la mayoría de los diálogos de Jesús y los apóstoles, como dijimos al principio, van a ser con estas personas específicamente, con los fariseos. Por ejemplo, al leer la carta a los Gálatas, que tristemente la mayoría de los intérpretes descontextualiza casi que totalmente, Pablo va a señalar ahí en qué consistía específicamente judaizar, para respondernos a la pregunta que hicimos con respecto a si judaizar es lo mismo
que obedecer la ley escrita de Dios. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. ¿Cuál judaísmo? Porque podía ser de los esenios, el de los saduceos o el de los fariseos. Claro, sabemos que él mismo se dijo ser fariseo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo esa práctica de las tradiciones fariseas aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celote. Ahora, fíjese que no dice de la ley de Moisés, sino de las tradiciones de mis padres. Como hemos dicho, eso era la Torá de Moisés, la Torá oral. Más adelante, en el mismo texto, él va a acusar a Pedro de asumir una actitud similar a la que él utilizaba. Por tanto, le va a llamar judaizar. Es por esto que con el deseo de hacer una diferencia entre la ley escrita dada por Dios y la ley oral asumida por los fariseos, Pablo va a utilizar en sus cartas, en una ocasión, la palabra ley con artículo, como aclarando la singularidad de la ley escrita, y en otra lo va a utilizar sin artículo, como descubriendo la irrelevancia de la ley oral. En una ocasión va a decir la ley, en otra ocasión va a decir una ley. A algunos les pareciera un error en el uso del griego, pero en realidad no es un error, sino que es la forma paulina de diferenciar y contrarrestar ambas leyes, la oral y la escrita. La escrita con artículo, la oral sin artículo. Es así que lo que él va a señalar como desechada es precisamente la ley oral y no la ley escrita. En un ejemplo de la propia carta a los Gálatas, que trataremos de traducir porque a la verdad la mayoría de los traductores no son fieles al texto, Pablo va a decir: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por unas obras de una ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por unas obras de una ley. Por cuanto por unas obras de una ley nadie será justificado. Sin entrar en un debate, citando aquel libro mencionado en uno de los rollos de Qumran, que se llama asimismo específicamente obras de ley, debemos señalar que obras aquí se refiere al resultado de la ley oral, es decir, el cuerpo de leyes de donde se desprende, y así sucede hasta hoy, déjame decirte, toda la halajá o vida religiosa en el judaísmo. Por eso, él va a continuar diciendo en su carta: porque si las cosas que destruí, ¿cuáles dijo antes que había derrumbado, sino las obras de la ley oral que hicieron de él un judaizante, y que también estaban haciéndolo con Pedro, con Bernabé y con los judíos que venían de Jerusalén? La ley oral, ¿verdad? Las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por una ley, volvemos a repetir, la ley oral, que tenía y les indicaba cómo hacer las cosas que decía la Escritura, soy muerto para una ley, o mejor dicho, para la otra ley. ¿Cuál ley puede ser la otra? La única que queda, la Escritura, a fin de vivir para Dios. A la altura de lo que venimos diciendo, y tal vez prejuiciado por la interpretación tradicional que se hace de este pasaje, usted se preguntará: ¿cómo la ley escrita puede hacerme vivir para Dios? Porque nos han hablado tan mal de esa ley que nos preguntaríamos eso, ¿verdad? ¿Cómo nos puede hacer vivir para Dios? Bueno, no se preocupe. En el próximo programa estaremos hablando
de todo eso. En este episodio estuvimos viendo cómo las sectas de Israel en el tiempo de Jesús y los apóstoles veían la Torá de forma diferente y cómo en especial la farisea había desarrollado una ley oral que competía directamente con la ley escrita dada por Dios. También vimos que de esta ley oral surge la forma farisea de cumplir con la ley escrita. Y a esa forma farisea, que es exclusivista, es a lo que la Biblia le va a llamar, y a lo que los escritores apostólicos, en especial Pablo, le va a llamar judaizar. Con esto pretendemos dejar claro que hay una diferencia entre vivir bajo lo establecido por Dios en su palabra, que es a lo que se le llama santidad en la Biblia, porque la santidad no es una forma de sentir, santidad es una forma de vivir, de expresar lo que está sucediendo dentro de tu corazón. Y el vivir bajo lo establecido por los hombres, llamado en aquel tiempo judaización. De esto debemos aprender que siempre ha traído problemas a la comunidad de creyentes todo lo que ha competido con la Escritura. Llámese catecismo, llámese teologúmeno, llámese teología sistemática, cualquier cosa que hagamos. No quiere decir que eso que he señalado esté mal, pero siempre que eso compita con la ley de Dios, debemos entender que está cumpliendo el mismo rol de la judaización. Debemos levantar hoy, como también enseñó nuestro Maestro Jesús, que nuestra mirada se enfoque directamente solo a la Escritura. Dios te bendiga y te esperamos en el próximo episodio de la Biblia